Episodio 14. Albert Einstein. El Buda encontró lo que buscaba. Soy un no creyente profundamente religioso, pero si hubiera alguna religión que pudiera hacer frente a las necesidades científicas modernas, sería el budismo. El budismo de Albert Einstein posee las características de una religión universal que cabría: esperar para el futuro. Trasciende el concepto de un Dios personal y se aleja del dogma y la teología. Abarca tanto el mundo natural como el espiritual y se basa en un sentido religioso que surge de la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales, como una unidad significativa. Si hay alguna religión que pueda corresponder a las necesidades de la ciencia moderna, esa sería el budismo. Albert Einstein veía el budismo no solo como una doctrina espiritual, sino también como una filosofía de vida, un enfoque integral del universo y de los seres humanos, que reflejaba una armonía entre ciencia y espiritualidad. Creía que en un mundo cada vez más gobernado por la ciencia y la tecnología, el budismo ofrece una mentalidad flexible, que abre las puertas a una comprensión profunda de la naturaleza del universo y de nuestro papel en él. Ciencia y espiritualidad, ¿qué tienen en común? Albert Einstein, figura inamovible de la historia de la ciencia, marcó un punto de inflexión para la humanidad con su teoría general de la relatividad, inaugurando una nueva era en nuestra comprensión del universo. Descubrió que el tiempo y el espacio no son entidades separadas, sino que están entrelazadas y cambian en función de la posición y la velocidad del observador. La ecuación E=mc² no es solo una fórmula. Es una poderosa afirmación sobre la unidad de la materia y la energía, que abre nuevas puertas al campo de la física. Pero Einstein no era solo un científico. También fue un gran filósofo y pensador que trascendió los límites de la teoría científica en busca de la armonía entre ciencia, filosofía y religión. Su visión de la religión no era una fe ciega, sino una profunda apreciación del orden y la maravilla del universo, reflejo de un alma en constante búsqueda de la belleza y la verdad. Por su forma de conectar la ciencia con la filosofía y la religión, Einstein se convirtió en un símbolo de la exploración sin fin y del deseo de comprender el mundo que nos rodea. La humanidad carece de la sabiduría necesaria para comprender todos los misterios de la naturaleza. Buda ofreció a la humanidad una profunda lección, abriendo el camino para explorar plenamente el infinito potencial de la mente, lo que conduce a una profunda comprensión del mundo circundante y, en última instancia, a la liberación del interminable ciclo del renacimiento. La diferencia radica en que mientras Einstein buscaba respuestas a los misterios del universo exterior, Buda dirigió su atención hacia el interior, utilizando la observación, la sabiduría y el razonamiento genuino para acercarse a la iluminación. Tanto Buda como Einstein abordaron su trabajo con espíritu científico, pero Buda afirmaba rotundamente que el conocimiento no debía aceptarse a ciegas. Alentó la verificación a través de la experiencia personal y el razonamiento, un enfoque abierto que solo acepta lo que ha demostrado ser cierto. Con este método, Buda logró la comprensión profunda que buscaba. Einstein destacaba la importancia de la ética y la integridad en los seres humanos. Sin embargo, creía que la fuente de la moralidad no debía ser la intrepidez ni la expectativa de castigo por parte de Dios o de cualquier otro poder. Decía que el comportamiento ético humano debe basarse en la compasión, la educación y los lazos y necesidades sociales. No necesita tener un fundamento religioso. Es muy triste que los seres humanos se limiten a temer el castigo y a esperar la recompensa,
después de la muerte. Si los seres humanos son buenos solo porque temen el castigo y esperan la recompensa, entonces somos un grupo lamentable. Albert Einstein, Religión y Ciencia, New York Times Magazine, 9 de noviembre de 1930. Einstein negó la existencia de un Dios personal, pero no pudo dar una respuesta a la belleza y el modo metódico en que se formó el universo. Lo expresó así: no creo en un Dios personal y nunca lo he negado, sino que lo he expresado claramente. Si hay en mí algo que pueda llamarse religioso, es la admiración sin límites por la estructura del mundo, en la medida en que nuestra ciencia puede revelarla. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de los seres humanos. Albert Einstein, 1954. Dios no es más que la naturaleza. El Dios de Spinoza, al que se refiere Einstein, es lo que Spinoza, filósofo holandés, afirmaba que Dios no es más que la naturaleza misma. Según Spinoza, existen la materia, la energía, los átomos, las moléculas, la vida, el pensamiento, los seres humanos, las sociedades, las galaxias y posiblemente incluso múltiples universos. Pero nada existe fuera de la naturaleza, incluidos los fenómenos espirituales y otros fenómenos que aún no comprendemos. Si existen, forman parte de la naturaleza. En el budismo, hay 5 leyes naturales que operan en el universo y que hacen que todo suceda, conocidas como los 5 niyamas. El karma, o acción, es solo uno de esos elementos. La condición actual es el resultado de innumerables factores cambiantes. No existe una causa única para que todo exista como existe. La siguiente afirmación indica claramente que, aunque Einstein rechazaba a Dios, no era ateo. He dicho en repetidas ocasiones que, en mi opinión, la idea de un Dios personal es infantil. Pero no comparto el fervor del ateo profesional por combatir el teísmo, cuyo entusiasmo procede principalmente del doloroso proceso de liberación de los adoctrinamientos religiosos de la juventud. Prefiero una actitud de humildad, correspondiente a la debilidad de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. La vía media. Buda se opuso al concepto tradicional hindú de que el mundo había sido creado por Dios, el eternalismo, y tampoco aceptó el materialismo de quienes no creen en Dios. Fue el primer filósofo que negó la idea de que el alma sea una entidad inmutable. Einstein parece haber estado de acuerdo con ambas posturas. En su declaración anterior, Einstein expresó su humildad al reconocer las limitaciones de sus conocimientos para desentrañar los misterios del mundo. Contemplemos las palabras de Einstein. Un ser humano es una parte del todo llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de delirio óptico de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivas y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograrlo por completo, pero el esfuerzo por conseguirlo es en sí mismo parte de la liberación y fundamento de la seguridad interior. Este pensamiento concuerda estrechamente con las enseñanzas budistas, en particular con la vía media, que evita los extremos del eternalismo y el nihilismo. Enfatiza la interconexión y la importancia de la compasión y la comprensión más allá del yo, con el objetivo de una liberación espiritual que traiga paz interior y una conexión más profunda con el universo.
Einstein, el Buda y la comprensión del universo. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, aunque lo parezca, determinados de forma única por el mundo exterior. Esta cita de Einstein refleja una profunda perspectiva sobre cómo entendemos y construimos el conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Afirma que los conceptos físicos, la forma en que describimos y explicamos los fenómenos naturales, no están determinados únicamente por el mundo exterior, sino que son producto de la mente humana. En otras palabras, mientras que el mundo natural existe de forma independiente y sigue sus propias leyes, la forma en que comprendemos e interpretamos ese mundo a través de conceptos y teorías físicas es nuestra propia creación, basada en la observación, el razonamiento y la creatividad. Einstein hizo hincapié en la flexibilidad y creatividad de la ciencia, así como en el hecho de que no existe un camino único ni una respuesta fija a ninguna pregunta. Esto abre posibilidades de innovación y progreso en la ciencia a medida que los científicos siguen desarrollando y ajustando sus teorías para reflejar con mayor precisión el mundo natural. Este punto de vista también subraya la importancia de comprender que el conocimiento científico no es absoluto. Los conceptos y las teorías científicas están siempre sujetos a cuestionamiento y revisión a lo largo del tiempo, sobre la base de nuevas pruebas y nuevos conocimientos del mundo. Sorprendentemente, el Buda, de hace 2500 años, expresó un punto de vista similar, pero de forma diferente. Todas las nociones como causa y efecto, secuencia, átomos y elementos básicos son producto de la imaginación y manifestaciones de la mente. Según Buda, el yo no es un concepto racional. El yo no es más que una emoción. Por lo tanto, la conciencia es una ilusión y el sentido del yo es solo una actividad del cerebro. Los seres humanos viven inconscientemente en un estado onírico, creyendo en su propia existencia. La consecuencia es que se vuelven dependientes de conceptos y formas, sin darse cuenta de que estos no tienen más fundamento que las actividades de la mente. El Buda declaró que debido a esta percepción errónea, la liberación de la humanidad se vería obstaculizada. El Buda se refirió a esto como ignorancia o anatta, que Einstein describió como la ilusión de la conciencia. La solución de Buda para ayudarnos a escapar de esta prisión pasa por el desarrollo y la purificación de la mente, siguiendo un camino claro, el noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. El camino de Buda también incluye la compasión sin prejuicios hacia todos los seres. Según Buda, el apego trae sufrimiento y también impide escapar de esta prisión. Einstein dijo que esta prisión restringe nuestro amor solo a nuestros seres queridos, volviéndonos egoístas. Propuso que, para escapar de esta prisión, la compasión debe abarcar a todos los seres vivos. El esfuerzo de Einstein por explorar los misterios del mundo puede verse a través de esta afirmación. La experiencia más bella y profunda es la sensación de lo místico. Es la fuente de toda verdadera ciencia. Aquel para quien esta emoción es una extraña que ya no puede maravillarse y permanecer envuelto en asombro, es tan bueno como muerto. Saber que lo que nos es impenetrable existe realmente, manifestándose como la más alta sabiduría y la más radiante belleza que nuestras embotadas facultades solo pueden comprender en sus formas primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, está en el centro de la verdadera religiosidad. Albert, la fusión del espíritu y la ciencia. Einstein, el Buda y la comprensión del universo. Einstein reconoció que a pesar de la increíble sofisticación de la mente humana, aún no puede comprender plenamente los vastos misterios del universo. Sin embargo,
nunca dejó de admirar la belleza y el orden con que funciona la naturaleza. A esta aceptación y comprensión más profunda la llamaba verdadera religiosidad. En una intrigante conversación entre Buda y uno de sus discípulos, se revela un enfoque similar. El discípulo preguntó: «Señor Buda, ¿cuán vasto es el universo?». El Buda respondió: «Conocer el tamaño del universo te ayuda a escapar del sufrimiento». Cuando el discípulo admitió que no, el Buda le enseñó que por qué centrarse en asuntos que no ayudan a acabar con el sufrimiento. Con ello, el budismo subraya que, en lugar de enfrascarse en cuestiones metafísicas y curiosidades que no abordan el problema central de la humanidad, el sufrimiento, hay que centrarse en encontrar las causas y las soluciones para éste. El budismo considera el universo como un ciclo interminable de causa y efecto, que existe eternamente sin un principio concreto, sino con ciclos de renovación y nuevas eras que comienzan. El mensaje que comparten tanto Einstein como Buda es liberarse de ataduras innecesarias, expandiendo la mente y la compasión, aspirando a una comprensión profunda y abordando el problema del sufrimiento de forma integral. El sufrimiento y la causa del sufrimiento. La parábola de la flecha envenenada se utiliza a menudo para ilustrar la lección de Buda de que quienes se preocupan por el origen del universo y otros temas se distraen del propósito de la práctica religiosa. Imaginemos que un hombre es alcanzado por una flecha envenenada y sus amigos y familiares encuentran un médico capaz de extraer la flecha. Si el hombre dice: «No haré que me saquen esta flecha hasta que sepa si el tirador era un sacerdote, un príncipe o un mercader, su nombre y su familia. No permitiré que me la saquen hasta que sepa qué tipo de arco se utilizó y si la punta de la flecha era de tipo ordinario o de hierro». Es probable que, antes de conocer toda esta información, ya no tenga la oportunidad de escuchar las respuestas. Esta historia sirve como lección de Buda, indicando que aprender el origen del universo o empeños similares es menos importante que abordar problemas inmediatos, como el sufrimiento y la falta de paz en la vida. Bertrand Russell, un filósofo de renombre, explicó en una ocasión por qué acepta el punto de vista budista sobre el origen del mundo. Entre los fundadores originales de todas las religiones del mundo, solo respeto a uno: Buda. La razón principal es que Buda no se pronunció sobre el origen del mundo. Buda es el único maestro que reconoció la verdadera naturaleza del mundo. Bertrand Russell, es fascinante observar que los científicos y psicólogos modernos prestan gran atención al estudio del cerebro y la mente. Las prácticas de meditación budistas orientales, como la compasión, la meditación en la respiración y la atención plena, se utilizan ampliamente en la medicina y la psicología occidentales. Sería maravilloso que más científicos como Einstein dieran un paso al frente para tender puentes entre la ciencia y la filosofía oriental en el futuro.